que en el bloque paramos de charlar, pero ni lo sueñen. Y seguiríamos un rato más, como siempre. Quiero hacerles un par de consultas sobre elementos de la semana o agenda de la semana en la que fueron protagonistas. Primero me gustaría que me cuenten algo acerca del litio, porque sé que hubo una reunión importante y además hay un proyecto de ley que nos vincula con algo del bloque anterior respecto a los recursos naturales. Lo que sé es que el litio tiene grandes propiedades para conservar la energía y que es un mineral muy importante que nos permitiría tener una ventaja en ese sentido. Bueno, pero brevemente nosotros tenemos en nuestro bloque del Partido Solidario, que por supuesto firmamos Carlos Heller y yo y otros diputados. Ahora se han sumado varios diputados del Frente para la Victoria, un proyecto de estatización, de creación de una empresa nacional de litio, siguiendo de algún modo el modelo de YPF, por eso de algún modo decimos la YPF del litio. Efectivamente, como vos decías, es uno de los materiales más modernos, más importantes, más trascendentes desde el punto de vista tecnológico y científico para resolver nuevos desafíos de la industria, más que nada automotriz, todo lo que tiene que ver con telefonía, en fin. Es un metal que tiene la posibilidad de contener y trasladar energía con muchísima facilidad, contener la energía en pequeños espacios. es muy liviano. Es muy liviano. Y ayer decía un dato Nicolás, Nicolás Goodman. Nicolás decía, Goodman, sí. Piensen ustedes, dice que el teléfono celular que tienen, claro, si no existiera el litio, pesaría 3 kilos. Sí, claro. sí. Además tiene muchísimas ventajas porque está en los salares arriba, no hay que romper la roca, no hay que hacer fracking, no hay que hacer socavones. Bueno, pero son está recursos arriba. naturales que hay que usufructuar y ahí la cosa pide otra discusión. Sí, porque en la Argentina, a diferencia de Bolivia, que ha sido estatizado, y a diferencia incluso de Chile, que hay una empresa de algún modo estatal también, aunque a pesar de la manda constitucional durante el gobierno Piñera se concesionó, pero en la Argentina hay un modelo distinto, precisamente de concesión a las grandes multinacionales, y nosotros queremos que ese modelo sea alterado de consumo con lo que viene haciendo el propio gobierno nacional, en este sentido de estatización y de que esa enorme riqueza trascendente, estratégica, estamos pensando en una legislación que sirva para mucho tiempo por delante, en que debe ser el Estado Nacional quien administre ese recurso, ¿no? Bien, el otro tema de agenda sobre el que les quería preguntar tiene que ver, Carlos, con, bueno, sos integrante de la comisión bicameral que está estudiando qué tan sistemática es la fuga y el lavado de dinero en la Argentina. Sí. ¿Cuáles son las novedades? Bueno, las novedades son que hemos tenido una sesión este martes en la que citamos a las autoridades del Citibank y a Cablevisión, que volvió a no venir, pero te lo cuento después para ir por orden. Bien. El Citibank hizo exactamente lo mismo que el HSBC, es decir, no sabe, no contesta. Es decir, era una cosa llamativa. Yo en un momento, para sintetizar, ya avanzada la reunión, hice este planteo, le dije, perdóneme, mire, acá tengo el currículum de una señora que fue, dice ella misma, durante 4 años la jefa mundial de la banca privada global del Citi. A continuación de ese cargo pasó a ser el CEO de América Latina y tiene bajo su responsabilidad 23 países de la región, entre ellos la Argentina. Y ustedes dicen que no operan en banca privada, que nunca operaron y que no saben de lo que se trata. Es decir, es evidente que existe esa operatoria, pero esa operatoria está construida sobre la base de la menor transparencia posible. Y por lo tanto no hay operaciones legales hechas para mover recursos ilegales. Los recursos ilegales se pueden poner... Es difícil observarlo, rastrearlo. Claro. Cuando estuvimos en Francia lo decían estas dos personas que eran exfuncionarios del UBS y del HBC. Cuando yo le pregunté también cómo es el mecanismo, se rieron, porque dijeron, bueno, los dos
La clave de esto es que no sea rastreable. Entonces, Claro. es una combinación de mecanismos, pases, sociedades de distintos nombres, etcétera, etcétera, para mantenerlo oculto. Pero lo que no pueden mantener oculto es que entras en su página y te dice que tiene un servicio de banca privada global que opera en el mundo entero y que hay una persona que fue la jefa de ese servicio que hoy es la jefa de América Latina. Parece difícil de creer que no operen en banca privada, es decir, en mecanismos de facilitación, de evasión impositiva y de fuga de capital. No, ¿Cómo va a lo de seguir Cablevisión. el tema Cablevisión? Sí, porque hubo un fallo de un juez es decir, la ley a nosotros nos autoriza a demandar ante la justicia la comparencia de aquellos que se nieguen. Cablevisión se negó, hicimos el planteo ante la justicia y el juez dijo que Cablevisión debía comparecer. En el mismo día, el martes, Cablevisión logró que en 3 horas, entre las 2 y las 5 de la tarde, una Cámara de Apelaciones dijera que el juez no procedió correctamente y que el caso debía ser tratado nuevamente por un nuevo juez, así que por lo tanto Cablevisión no estaba obligada. Bueno, nunca a ocurrió comparecer. que una cautelar le diera la posibilidad a una gran empresa de seguir con la suya. Ahora, Mencionaste al ¿viste el Citibank? asunto de que dicen que la justicia es lenta? Sí. No siempre. En este caso no. A veces muy rápido. Mencionaste al Citibank Sí. y sé que es protagonista de una situación bastante complicada en Brasil respecto de manipulación del mercado de El divisas. Citi, junto con el HSBC, el UBS, la banca Morgan, el JP Morgan, es decir, los mismos de siempre. Los muchachos de siempre. Claro, que por esto mismo ya hicieron un arreglo con el gobierno de Estados Unidos y pagaron 5.800 millones de dólares de multa para que el gobierno, digamos, desista de las acciones penales. Ahora, un ente en Brasil que controla, digamos, la transparencia y la libre competencia, determina que este grupo de bancos actuó de manera concertada, manejando el tipo de cambio entre, creo que el 2007 y el 2013, el periodo que está investigando, y como dice el regulador, seguramente generando utilidades para los bancos en detrimento de sus clientes. Es todo más de lo mismo. Por Sí, esto pienso mismo, otra vez otro lugar donde el libre mercado tampoco funciona como tal. Este mismo grupo de bancos, hace muy poco, meses nada más, o fines del año pasado, fue sancionado en Inglaterra por manipular la tasa LIBOR. Sí. Sí. Y también pagaron una multa de no sé cuántos miles Fue de... una manipulación mundial. Mundial, claro, de la tasa LIBOR, que es una referencia... Le mintieron al mundo. Así es. Es decir, ¿qué libre mercado? Claro. Vamos a quedarnos con esto de las distintas instancias de la justicia. Hay un nuevo capítulo en el enfrentamiento del gobierno, yo diría no solo del gobierno, sino de la democracia toda, en torno de cierto sector del Poder Judicial que resiste su abroquelamiento, sus posiciones, vestido de transparencia y objetividad, sin participación en la política, que en este caso está intentando, a partir de la manera en que se deciden los jueces suplentes o subrogantes, posicionar al juez Cabral, habrán oído este apellido, como un nuevo héroe republicano. Vamos a escuchar a Julián Álvarez, el secretario de Justicia, intentando explicar esto que, es cierto, parece como medio difícil para el ciudadano de a pie, pero que sin embargo tiene una lectura que se puede emparentar con otros episodios que vinculan a este sector del Poder Judicial. Nosotros hemos visto que la Corte Suprema de Justicia no se abocó con la ley de medios, y hubo un persalto. Que la Corte Suprema de Justicia no se abocó cuando se dictó una cautelar fijando las reservas del Banco Central, toda la cuestión de redrado. Hemos visto que la Corte no se abocó con la cuestión de los fondos buitres. Sería una barbaridad, que es una cuestión administrativa que tiene que resolver la propia casación. No estamos hablando de que lo tiene que resolver el Consejo de la Magistratura. La propia casación tiene que resolver la cuestión administrativa de qué juez interviene en esa causa. La Corte se aboque. Primero hay que decir que el juez Cabral fue designado a dedo en el año 2011. Y digo a dedo porque no es un juez de la jurisdicción, no es un juez federal, es un juez ordinario
es como que en la Cámara Comercial esté entendiendo un juez del trabajo, o un juez administrativista. Bueno, estaba designado a dedo, convocado por un juez que se iba, Rodríguez Baza del Vaso, que le dice, señor, ¿quiere venir a trabajar al máximo tribunal penal del país? Y bueno, por supuesto que sí. Y desde ese momento fue cuestionado por los propios pares. Yo quisiera ver a Clarín La Nación convocando a una marcha porque la Cámara Federal de Bahía Blanca se saltó el juez Colefi, que había procesado nada más y nada menos que a Vicente Mazot, el dueño del diario más importante de Bahía Blanca, vinculado con la desaparición y la tortura en plena dictadura militar. Julián Álvarez logra un tono, una utilización de palabras que se acerca a un lenguaje más llano para poder entender el tema. Mi gran preocupación es que respecto de este tipo de cuestionamientos al Poder Judicial, lo que se dice en la calle habitualmente es el gobierno quiere copar la justicia para que cuando se retire no lo persigan con casos de corrupción. Este es el imaginario. ¿Cómo se le da la pelea a todo esto? También se dijo que sancionamos una ley por la cual se elige por el voto popular a los diputados del Parla Sur para que Cristina Kirchner sea candidata. Y tenga fueros. Y tenga fueros. Es decir, la diferencia entre lo que se dice y lo que pasa es abismal. Sí, pero en torno al funcionamiento del Poder Judicial me parece que es más difícil. No, pero a ver, primero, ¿qué es un juez subrogante? Es un juez que cubre una vacante transitoriamente hasta que se designa al juez titular. Simplemente es eso. Entonces, convertir a este señor ahora otra vez en un héroe nacional. ¿Quién convoca a esa marcha que están hablando? AEA, el Foro de la Convergencia de Empresarios. El Foro de la Convergencia Empresaria, que es la sumatoria de todos esos, Clarín, La Nación y algunos referentes de lo que llamaríamos la oposición política. Es una vergüenza que esté pasando eso, porque en realidad lo anormal es que esa subrogancia haya durado tanto tiempo. Claro. Esas deberían ser cuestiones breves, que se resuelven rápidamente. Hay un montón de situaciones trabadas porque la Corte no aceptó, recordad, no hace mucho, la decisión del Ejecutivo de nombrar una cantidad de jueces subrogantes dentro de lo que son sus facultades y se lo rechazó. Entonces, acá estamos ante un caso absurdo casi, de alguien que está allí enquistado y que, como dice Álvarez, se puso a dedo, porque no, sin los mecanismos, sin nada, y que simplemente le dijeron, bueno, se terminó, no deja de ser juez. Claro. Sigue siendo juez en su instancia. No ocupa ese lugar. No ocupa ese lugar, ¿no? Así es. Penal. Además, la apelación que hizo el juez Cabral para que sea restituido en la Cámara de Casación Federal Penal fue rechazada, como dicen los juristas, los abogados, in limine. Así es. Sí, de volea. De volea, decir. Claro, en su totalidad por un juez, digamos, de una instancia superior. Entonces se dice que el doctor Cabral quiere hacer un per saltum para que su situación la trate la Corte Suprema de Justicia. Pero la Corte ya dijo que no. Ya se pronunció. Pero dijo que no, porque no había un caso concreto. Y sí. Ahora lo hay. Ahora lo hay. Porque efectivamente Cabral, con su apelación, lo genera. A mí, ¿saben qué me llama? Corríjanme si me equivoco. El Consejo de la Magistratura es quien toma estas decisiones. Y según entiendo, el Consejo de la Magistratura está conformado en función de la representatividad de lo que se elige en las cámaras, es decir, el voto popular. Y de los cuerpos colegiados de los abogados. De los abogados y de los jueces. Y demás. Es una representación compleja. Es decir, hay que ganar elecciones para efectivamente... Sí, efectivamente, claro. Acá suplantan todo el tiempo en estos sectores conservadores. Yo suelo decir inclusive de ultraderecha, porque los fiscales que convocaron a la marcha del 18 son políticamente gente que toda su vida fue de ultraderecha, pero viven permanentemente despreciando la voluntad popular, yendo a lo que vos decís, a partir de ciertos dogmas republicanos, que en definitiva no son otra cosa que la defensa de un poder conservador que se resiste a dejar sus lugares frente a precisamente al sistema democrático. Si ahora la Corte, después de todo lo ocurrido, a un juez suplente que estuvo 4 años, una anomalía, lo restituyera, sería un extraordinario escándalo. Francamente creo que no va a ocurrir.
El desafío, romper ese sentido común que dice que efectivamente lo que se intenta es cooptar a la justicia para evitar casos de corrupción. Bueno, es una de las peleas importantes para dar. Una pelea como la que efectivamente ha dado Cuba en todos estos años. Y Cuba es la protagonista de la foto de la semana. Cuba y los Estados Unidos. Han decidido los países reabrir cada uno sus embajadas, la de Estados Unidos en Cuba y viceversa, a partir del 20 de julio. Pero también el presidente de los Estados Unidos le pidió al Congreso de su país que efectivamente levante el bloqueo. No tiene la mayoría necesaria, pero es un gesto realmente muy importante. ¿Cómo valoran esto que está ocurriendo en el marco de las negociaciones que ya se vienen dando? Yo me quedaría con lo que dijo Cristina en la Cumbre de las Américas. A ver. Dijo, Cuba no llega a esta situación porque le dio la mano a alguien, sino por la dignidad de su pueblo y la fidelidad de sus dirigentes a sus principios. Cuba soportó, yo diría, heroicamente, porque hay que ponerse en la dimensión de un pequeño país de 8 millones de habitantes, lindero con Estados Unidos, sometido... Lindero es 200 kilómetros. Lindero, Sí, claro, sí, nada, un ratito. 90 Tanto es así metros. que Radio Martí, que funciona en la Florida, está orientada directamente a Cuba y se escucha con absoluta facilidad en todo el territorio cubano. Entonces, hay que poder bancarse un bloqueo económico durante 60 años de la principal potencia del mundo, que no es solo que no le vendía o no comerciaba con Cuba, sancionaba, y sigue sancionando, digamos de paso, porque Obama le pide al Congreso levantar el bloqueo, pero los republicanos ya dijeron que ni loco le van a levantar el bloqueo. Esto ha hecho que durante estos años, cuando un barco, por ejemplo, con mercancías tocaba puerto cubano, durante no sé cuánto tiempo, 6 meses. 6 meses, luego no podía tocar un puerto norteamericano. Y así de corrido había un conjunto de sanciones. Nos hemos aburrido de ver, por ejemplo, que en Cuba no había libertad porque la gente no tenía internet. ¿Sabes por qué no tenía internet? Porque internet la maneja Estados Unidos y no le daba internet a Cuba. Así de sencillo. Para dar un ejemplo concreto. La foto es justa porque el propio Raúl le reconoció a Obama esta decisión, ¿no es cierto? Pero creo que hay que ahondar, porque todo comenzó, como decía Carlos, en el 60, ruptura de relaciones, embargo, invasión a Bahía de los Cochinos, resistencia y derrota, y luego en el 61, 62 todavía Kennedy de la OEA. refuerza el embargo y expulsión de la OEA, que es aquel memorable discurso del Che Guevara. Y desde entonces 120.000 millones de dólares para Cuba ha sufrido en términos económicos, además de la cuestión moral y qué sé yo. De forma tal que es un paso adelante. Sin embargo, queda, como para refrescarlo, aunque sea muy conocido, queda Guantánamo. Guantánamo es como para nosotros Malvinas, pero yo no sé si es peor, porque está dentro de su territorio, no es una ínsula. Y está separado por un alambrado. Desde 1903, o sea, es un enclave colonial. Más clásico no puede ser. Y todavía sigue el embargo, así que creo que hay que seguir defendiendo a Cuba porque tiene por delante un largo camino. Por supuesto, es lo que decía Carlos parafraseando a la presidenta de la Nación. Efectivamente, este es un logro de una política persistente y de haber logrado que en todas las asambleas generales de las Naciones Unidas, por amplísima mayoría, salvo Estados Unidos, Israel y algún aliado de menor dimensión. Sí, alguna isla de esa. Y alguna isla. Micronesia. Micronesia. Claro. Se han expresado claramente a favor del levantamiento del bloqueo. Esta reanudación de vínculos diplomáticos, en definitiva, yo la veo como una derrota de la política de Estados Unidos para tratar de aislar a Cuba. Lo dice Obama mismo. Y lo dice Obama. Fracasaron. Pero ahora, Obama se para frente a su Congreso, sí, le dice, muchachos, hay que levantar el sí, bloqueo. los ¿Pero por republicanos qué? ya dicen que no. Está bien, pero Obama dice, la verdad que hemos abusado de la soberanía del pueblo cubano, Claro. y por ende tenemos que hacer un acto de reparación histórica. ¿Ese es el discurso de Obama? Sí, pero... No, él entiendo también que no. dice, cuando ellos vean las... Fallamos la estrategia. Claro, dice. desde luego. Sí, y reclama derechos humanos, que es
un modo en Cuba, que es un modo de decir que debe cambiar el régimen socialista. Dice, por este camino Para mí No es ceja eso. en su ambición de cambiar el sistema político. No, Pablo, no ceja. él dice claramente, 60 años de esta manera de actuar no resolvieron el problema, probemos de otra forma. Claro. Puede ser que con el acceso al comercio y los invadamos culturalmente, digamos, lo que no pudimos hacer desde el punto de vista militar y le podamos ganar de otra manera. Creo que esa es la estrategia. Un dato reciente, Uruguay, la República Hermana del Uruguay, le condonó la deuda que Cuba tenía con Uruguay porque los médicos cubanos especializados en la operación de la vista hicieron un cálculo que lo que le significó de ahorro al país hermano vecino rioplatense era equivalente prácticamente a la deuda que Cuba tenía con Uruguay. Por lo tanto, se la condonaron. Pero fíjense ustedes que a pesar del bloqueo, Cuba hizo un despliegue de las ciencias médicas y de la solidaridad internacional de un carácter verdaderamente extraordinario. Bueno, el primer país en el mundo que logra cortar la transferencia del HIV, del virus del SIDA y de la sífilis. De madre a hijo, Exactamente. sí. Estamos cerrando el programa, pero es un viernes también especial, no solamente por la veda, por las elecciones del domingo, sino porque mañana se juega la final de la Copa América. Chile-Argentina, deberíamos decir, porque Chile es más local que nunca. ¿Qué expectativas tienen para el partido? No les voy a preguntar si lo van a ver o no, porque Somos los optimistas. Yo futboleros. soy optimista, creo que somos todos. ¿Les gusta cómo juega la selección? Y el otro día jugó muy bien. La selección contra Colombia jugó muy bien, a pesar de que no entró, pero jugó tan bien como contra Paraguay. La diferencia fue la efectividad, pero el juego fue en ambos partidos de alto nivel. Y era previsible cuando se entrara en la fase de partidos definitorios, donde no se puede especular, porque en la fase de grupo hay más especulación, el empate conviene, acá hay que exponerse un poco más. Me parece que mañana va a haber un partido de ida y vuelta, porque Chile es un equipo también con ofensivo. ¿No? Si se equivocan, Chile juega bien. Sí, si se Tiene buen equivoca fútbol. Y es Chile, aguerrido, sí, si es se un partido equivoca difícil. Chile y sale a cuidarse, va a ser la peor de las cosas. Yo me imagino un partido de ida y vuelta y tal vez con varios goles y con una ventaja clara de Argentina, porque tenemos algunos jugadores fantásticos. Creo que esta selección respecto al Mundial tiene algunos cambios importantísimos. Uno es Pastore, pero eso significa que se juega diferente, porque Pastore significa otra manera de pararse en la cancha todo el resto de los jugadores, otro rol para los distintos jugadores. Vamos a hacer un apartado en el programa Quiero para transmitir, analizar el partido de la semana. Por supuesto, un mensaje que no tiene que ver con el partido de mañana. Mañana, sábado 4 de julio, primer sábado de julio, claro. Es el Día Internacional Muy bien, de las Cooperativas. Edgardo, Desde muy aquí, bien, un Edgardo. saludo a los 1.000 millones de cooperativistas del mundo. Bueno, me dejan mezclar un poquito Dale. los tantos y mostrarles un poco también mi ideología futbolística. Los dos equipos expresan lo colectivo, lo cooperativo, la construcción solidaria de la jugada para llegar al gol. Díganme si me equivoco. Y Sampaoli dijo algo muy interesante. Dijo, las finales hay que jugarlas, no ganarlas. Eso mismo. Dando a entender que no va a renunciar a su manera de jugar Por eso yo para dije, tratar de obtener un resultado. No va a renunciar, pero nosotros vamos a ganar, Caruso. Las cooperativas hacen lo mismo, no renuncian para ganar. De ninguna manera. Por lo menos las buenas cooperativas. Y el mensaje de las Naciones Unidas en el 2012, que tiene plena vigencia, es: las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. Ese es nuestro mensaje para mañana, para las y los cooperativistas. Gracias, muchachos, por este nuevo programa. Bueno, el próximo viernes a las 11 aquí estaremos con la charla política de cierre de semana. Que tengan un muy lindo fin de semana. Chau. Chao.